Estamos llegando entonces al final de este seminario de conciencia, diálogo interreligioso, intercultural y cambio climático, nada más y nada menos bajo el auspicio del Comité de Pilotaje de la COP22. Este ha sido el primer pre-COP evento que se ha hecho en Argentina. Nos enorgullecemos de haberlo hecho, de haber elegido este tema que compartimos con el gobierno y las autoridades marroquíes. Y me permito muy rápidamente, respecto a las exposiciones e intervenciones efectuadas, rescatar algunos nudos conceptuales relevantes que solo a modo analítico hemos dividido en diagnóstico de propuestas y que intentaré presentarlos muy rápidamente y como un punteo no redactado de alguna manera. Los ciudadanos, los individuos ejercen una función social en un marco de justicia y bienestar, destacando el derecho humano al agua, a la salud, al medio ambiente y a todos los otros derechos. La dignidad no debe medirse en términos de costos. El agua, el derecho al agua, como el derecho a la salud y el derecho al ambiente, es un derecho universal y que hace a la vida humana en un marco social que está atravesado por la justicia social. Los conflictos son por valores ideológicos y no por creencias. Muchos de ustedes lo han repetido. Hoy pensamos aquí como grupo de creencia y de conciencia. Yo creo que lo hemos hecho durante 2 días y eso fue muy fuerte. Fue una gran experiencia. Otra cosa fue la fuerte relación que durante los 2 días fue manifiesta entre el Laudato Si, la Agenda 2030 y el cambio climático, y la Convención, el Tratado de París. Y eso pone en evidencia un estado de reflexión global en cabeza de actores diversos, porque tuvimos muchos actores diversos, que confluyeron de alguna forma con la misma preocupación y con un abordaje casi en común. Apelar a nuestra conciencia colectiva e individual y de valores comunes para proteger la naturaleza es un valor universal. El desarrollo sostenible es un nuevo nombre de la paz. Muchos de ustedes lo repitieron. Estamos obligados al respeto según nuestras posibilidades de sostenibilidad. Atravesamos una era como antrópica. Por primera vez en la historia del hombre influye en su vida de forma determinante. Otro punto rescatado es consecuencia de la actividad de la persona humana la alteración del ciclo de agua y de la vida. Y no fue desde un punto de vista científico como el IPCC, fue desde el punto de vista de las creencias, de la conciencia, de la diversidad cultural que hemos tenido aquí presente estos días, de esta representatividad. El efecto del calentamiento global incide sobre todos los grupos vulnerables de los países más pobres. Somos tierra que piensa. La indiferencia se agudiza siendo un punto muerto en la historia. Crisis es el concepto de ciudadanía que impide la preservación de la propia vida. Eso no fueron diagnósticos, fueron también expresiones que fueron resaltadas por ustedes. Y dentro de las propuestas está recuperar la óptica de la solidaridad, del trabajo digno, la preservación del ambiente, la responsabilidad ante los problemas comunes. Resaltamos el diálogo durante los 2 días y la importancia de ese diálogo y el trabajo colaborativo, de abrir un espacio de reflexión, de abrir espacios de reflexión, de discutir sobre los valores y no de ciencia, porque la evidencia científica sobre el cambio climático está muy clara. Algo que ha venido, que se ha repetido durante los días, es el respeto del otro como otro, o reconocer la figura del otro. Habrá que aprender del diálogo interreligioso para el intercambio de valores, entonces. Lograr un círculo virtuoso entre lo cultural, lo religioso, lo económico, lo ambiental y lo social. Se ha subrayado la importancia de la prevención de los desastres naturales que van a provocar
emigraciones masivas. Revisar la forma de producción y de consumo. Se ha repetido en muchas circunstancias el tema de la producción y el consumo. La importancia de la cooperación al desarrollo. Hemos reflexionado sobre la concepción de la cooperación al desarrollo. Se ha insistido sobre revalorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde el respeto, la igualdad y la solidaridad contribuirán a un mundo mejor. Hay coincidencia que el desafío es ético. La expansión de la conciencia puede alinear las crisis. Lo que nos preocupa es una agenda humana que coloque a las políticas públicas en una mínima base de dignidad. Se repitió en varias oportunidades que los operadores de la paz, en una de esas no de esta manera, serán aquellos que pueden cambiar las estructuras políticas y las medidas que hay que tomar respecto del poder económico. Susan ha hecho mención a esto y al poder económico, y de alguna forma Yolanda Ortiz nos ha dicho de cómo fue su experiencia personal con el poder económico, incluso dentro de un ministerio y dentro de un gobierno que tenía claro, por lo menos, el desafío que tenían ante el desafío ambiental. Trabajar en forma conjunta, siendo eje en la educación y evaluación que diseñe políticas públicas. Romper con nuestros egoísmos. Las religiones tendrán un papel importante en ese llamamiento. El rol que tienen los creyentes de rogar la espiritualidad que les brinda fuerza para el hacer. Fortalecer la confianza frente al miedo al futuro. El tener nos da responsabilidad, se dijo. Uno es lo que hace con lo que tiene. Visibilizar los derechos de los pueblos indígenas, recuperando los valores de la naturaleza, es un elemento fundamental para el diálogo. Y la importancia de recuperar el vínculo social con eje en valorizar las diferencias del otro como un otro. Y hay una frase que creo que se repitió tantas veces como el presidente o el expresidente José Mujica del Uruguay repetía frente a múltiples desafíos, pero sobre todo con su declaración en Río +20 y ante Naciones Unidas, cómo resolver el tema del cambio climático, que fue uno de los vídeos de YouTube más vistos durante la COP y antes de la COP21 y que se mantuvo con un nivel de consulta a ese vídeo durante 5 años. Decía, lo que nos resuelve el tema del cambio climático y del desarrollo sustentable es educación, 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 educación. Yo creo que sí, que tenemos que trabajar mucho sobre el tema de educación, que está muy articulado con el tema de conciencia. Y para terminar, muy rápidamente, volver a algunos puntos de la Declaración Interreligiosa sobre el Cambio Climático, si me permites, dirigida a los líderes mundiales, que fue publicada el 18 de abril de 2016, en vísperas de la firma del Acuerdo de París en Nueva York, a través de los cuales líderes religiosos y espirituales instaron a firmar el Acuerdo de París y afirmaron que el cuidado de la tierra es nuestra responsabilidad común. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad moral para actuar. Como abogan con tanta fuerza la encíclica del Papa y las declaraciones sobre cambios climáticos emitidas por líderes budistas, cristianos, hindúes, musulmanes, sijes y otros. Y lo más notable de esa declaración en ese texto, fueron los puntos críticos que se subrayó. Y yo realmente, como un viejo combatiente de algunas causas, como Susan y muchos de los que estamos aquí, estos 6 puntos que subrayaron los líderes religiosos en Nueva York me sorprendió enormemente, porque para mí es una línea de acción brutal para seguir trabajando en estos temas, y espero que pueda incorporarse como base en el Sommet de Conscience el 3 de noviembre en Marrakech. Leo el texto y el acuerdo. Punto 1. Urge a los gobiernos a
firmar, ratificar e implementar el Acuerdo de París y aumentar los compromisos para rebajar las emisiones de manera de mantener el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados, por encima del nivel preindustrial. Insiste acercar la rápida reducción de las emisiones, llegando a su tope al 2020, para que quede alcanzable la meta del 1,5. Aboga por flujos financieros mayores, especialmente para la adaptación, las pérdidas y los daños. Urge la rápida eliminación de todas las subvenciones para las energías fósiles y la transición de estas energías hacia el 100% de energías renovables al horizonte del 2050. Ese es el punto 4. El 5. Anima a las comunidades de fe a que rebajen las emisiones en sus hogares, sus lugares de trabajo y sus centros religiosos y que apoyen y se solidaricen con las comunidades ya impactadas por el cambio climático. Sexto, aboga la retirada de las inversiones de energías fósiles y la reinversión en soluciones bajas en carbono basadas en energías renovables, tanto en nuestras propias comunidades como a través de un diálogo sobre el cambio climático con las empresas. Serán 6 puntos. Yo le agregaría un 7. Educación, educación, educación y educación. Muchísimas gracias.